Ahora bien, todas estas etapas que se dan desde que nacemos hasta los 12 años, hoy en día se está discutiendo la reorganización de las edades, puesto de que los seres humanos parece evolucionamos mucho más rápido o involucionamos, depende de dónde se mire. Estas etapas de desarrollo psicosexual, oral, anal, fálica, latencia y genital, se dan progresivamente en ese orden y hay una serie de características. Pero esta conjugación, es decir, mientras que se van estableciendo estas etapas, se va el ello, va reprimiéndose por las influencias del super yo. Por ejemplo, un claro ejemplo del super yo es cuando aparece el control de esfínteres, donde ya el pediatra o la persona encargada le dice a la madre o la misma cuidadora o la madre o la persona encargada, comienza a hacer control sobre las heces fecales y la orina, los tiempos y los lugares. Eso ya es cohibir un poco ese placer instintivo por requerimientos sociales. Pero Freud, que es una persona, vuelvo y repito, muy inteligente, un médico, así como tenemos mecanismos de defensa biológicos que nos permiten defendernos de entes y de bacterias y de otra serie de circunstancias, Freud encuentra los famosos mecanismos de defensa. Bueno, su hija, Freud había dejado una premisa de unos cuantos mecanismos de defensa, y su hija encuentra en los mecanismos de defensa la manera en cómo el ello no termina enfermándose. Es decir, estos mecanismos de defensa permiten proteger al yo, corrijo, protegen al yo del ello y del super yo. Entonces leo, el término mecanismo de defensa en los escritos metapsicológicos de 1915 en dos acepciones algo distintas, ya sea para designar el conjunto de procesos defensivos característicos de una determinada neurosis, es decir, de una determinada forma de ser o de algo arraigado. ¿Sí? Entonces, los mecanismos de defensa nos protegen de ciertas cosas que ahorita vamos a explicar, ya sea para indicar la utilización defensiva tal o cual destino pulsional. Ahora bien, el estudio de los mecanismos de defensa se convirtió en un tema importante de las investigaciones psicoanalíticas, sobre todo de la obra de Anna Freud. Consagró a los mismos mecanismos de defensa. Es decir, los mecanismos de defensa de Freud no son propiamente de Freud, sino de Anna Freud. Recuerden que ella estudió el comportamiento infantil, a los niños, y llevó las teorías de su padre a ese campo. Entonces vamos a ver algunos mecanismos de defensa para que ustedes más o menos entiendan. Primero, los mecanismos de defensa son técnicas no racionales que permiten defender al yo de ese avallazamiento o ese direccionamiento del ello y del super yo. Eso está claro, ¿no? Entonces pueden ser fantasías, actividades intelectuales, imaginación. Ahorita lo van a entender mejor, pero permite disminuir la angustia que nos producen las emociones, las situaciones y las exigencias del super yo. Por ejemplo, vamos al caso, tenemos un mecanismo de defensa muy interesante. Voy a explicar, por ejemplo, eh, formación reactiva. Dice, me quedo con este para que ustedes entiendan un poco los demás, con formación reactiva. Estoy señalándolo, sí, mecanismo número 2 de la tercera diapositiva, creo. Actitud o hábito psicológico de sentido opuesto a un deseo reprimido que se constituye en reacción contra este. Por ejemplo, el pudor que se opone a las tendencias exhibicionistas. Un ejemplo claro de esto en los niños, por ejemplo, ¿qué hace un niño cuando le gusta una niña? Le pega, le esconde las cosas, la trata mal. O sea, hay un deseo inconsciente allí, pero que no se muestra de una forma eh, inconsciente. Una formación reactiva es como odiar a las personas delgadas y definidas porque yo no lo soy, pero en vez de decir yo quiero ser así, lo que comienza es que comienzo a hablar mal de ellos. ¿Sí? Por ejemplo, eso es un mecanismo de defensa. Es decir, el ser humano parece ser va de mecanismo de defensa, ¿sí? A lo largo de su vida. Por ejemplo, racionalización, lo voy a utilizar. Hay un personaje de una serie de televisión norteamericana, un personaje ficticio, Sheldon Cooper, para los que no lo han visto, de Big Bang Theory, la teoría del Big Bang. Él, quien ha visto la serie, sabrá cómo utiliza el mecanismo de racionalización de una manera impresionante, al igual que Mónica, otro personaje ficticio de una serie de televisión que se llama Friends. Dice, procedimiento mediante el cual el sujeto intenta dar una explicación coherente desde el punto de vista lógico, aceptable desde el punto de vista moral, una actitud, un acto, una idea, un sentimiento cuyos motivos verdaderos no percibe. Especialmente se habla de la racionalización de un síntoma, de una compulsión defensiva o de una formación reactiva. Por ejemplo, en Sheldon Cooper, él cree que si se enamora va a estar a merced de una serie de situaciones
angustiantes, emocionales, y es verdad, el amor produce eso. Si se han visto la serie, él habla del amor como una cuestión biológica y te da una serie de explicaciones y todo lo racionaliza, todo tiene una lógica, ¿sí? En la cual él logra reprimir, por así decirlo, mantener ahí como encerradito los sentimientos, todo aquello que produzca emoción, las motivaciones, etcétera, etcétera. Entonces la racionalización es una manera coherente, ¿sí? De explicar aquello que creo que me es amenazante, pero lo utilizo. Entonces los mecanismos de defensa permiten eso. Por ejemplo, en la sublimación, proceso postulado por Freud para explicar ciertas actividades humanas que aparentemente no guardan relación con la sexualidad. La escritura, pues que aparentemente no guardan, ¿sí? La escritura, el cine, el teatro, los videojuegos, etcétera, etcétera, la música, pero que hallarán su energía en la fuerza de la pulsión sexual. Freud describió como actividades de resorte principalmente la actividad artística, la investigación intelectual, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Shakira, una cantante colombiana, si ustedes revisan las canciones que ella ha escrito a lo largo de su vida y los momentos en los que lo ha escrito, ella está representando a partir de sus letras lo que ha sido su vida. Sus primeras canciones hablaban de ciega, sordomuda, pies descalzos y sus primeros amores, parece ser, por lo que uno logra leer, fueron amores que maltrataban, que golpeaban, que no eran muy acordes. Luego tiene un amor romántico con un argentino en el cual ella su sublimación, la manera de escribir, si escuchan las letras de esa época, eran muy diferentes. Era de un amor gitano, de un amor bonito, de un amor que todo lo puede. Luego pasa a conocerse con un catalán en el cual se desborda sexualmente y se deja fotografiar con cosas extrañas, etcétera, etcétera. Si logran escuchar, sus canciones de esa época remiten a eso, a Loba, a esto. Es decir, sublimar es aquello, es como aquel que logra transformar lo que no le puede decir una persona en un escrito, un poema, una declaración, etcétera, etcétera. Igual pasa con la proyección, igual pasa con la identificación, con la represión, con el desplazamiento. Por ejemplo, peleo con mi madre, pero no pude con ella y termino desplazando esas representaciones en otra persona. Es decir, los mecanismos de defensa lo que permiten es eso, de una forma inconsciente, porque no nos damos cuenta, ¿sí? Cómo nos comenzamos a defender. Por ejemplo, el chiste podría ser un mecanismo de defensa, porque permite disminuir la angustia de algo a partir de convertir algo muy serio en algo burlesco. La regresión, por ejemplo, dentro de un proceso psíquico se comporta una trayectoria, un desarrollo, se designa por regresión un entorno en sentido inverso a partir de un punto ya alcanzado hasta otro punto. Es decir, ir atrás, intentar recordar algo que ya sucedió, igual con la introyección. Lo que quiero que tengan claro, para que puedan entender los mecanismos de defensa, es que los mecanismos de defensa intentan proteger al yo de las exigencias del super yo y de los deseos primitivos del ello a partir de estas cuestiones. Entonces ustedes pueden encontrar muchos ejemplos de esto en su propia vida. Estas son las referencias bibliográficas que también están puestas en el taller que se entregó en clase, porque este taller, antes que sucediera todo lo que había sucedido, se entregaron todo este material. Todas estas explicaciones, es decir, ustedes van a encontrar en el material, en las lecturas complementarias, van a encontrar de una mejor forma unas explicaciones que complementan lo que yo les estoy diciendo actualmente. Todo este material sale de estas explicaciones. Pues tenemos la oportunidad de vernos en clase más adelante, tú a tú, yo les explicaré mucho mejor esto. Pero por ahora quiero que tomen como guía las diapositivas para que estudien en el examen. Cualquier duda o pregunta, yo les voy a dejar un espacio para que ustedes puedan resolver esas dudas.